La vida hoy en día es un desafío. Lidiamos con más estrés del que realmente podemos manejar, trabajamos más de lo que deberíamos. Cuando nos estamos recuperando de una enfermedad queremos instantáneamente volver a nuestro ritmo habitual y entrenamos todo lo que podemos sin saber cuándo realmente nuestro cuerpo está listo para enfrentar todo esto. Por eso en este video vamos a ver las estrategias y trucos que puedes usar para darte cuenta realmente de si te recuperaste o no. Además, estos parámetros son la clave porque nos ayudan no solo a saber si puedo volver al gimnasio hoy o si me voy a enfermar si me sigo forzando tanto, sino que me permiten mejorar los hábitos y algunos de ellos se usan como parámetro para predecir si vas a recaer en una adicción o no. Normalmente pensamos en la recuperación de un ejercicio físico, pero nunca pensamos en las cosas o situaciones que afectan al funcionamiento de nuestro cuerpo, a nuestra salud y que también requieren recuperación, como la muerte de un ser querido, conflictos personales, mudanzas, pérdida de un trabajo o el exceso de trabajo, un embarazo, un nuevo hijo, dificultades financieras, presión académica, frustración sexual o incluso contaminantes en el lugar donde vivo o un mal estado de ánimo. Y el problema es que cuando a todos estos factores le agregamos el microtrauma acumulativo del ejercicio, nuestro cuerpo entra en uno de dos posibles estados, el sobreesfuerzo y el sobreentrenamiento. Los dos dan lugar a un peor rendimiento en la vida y en el ejercicio, pero el sobreesfuerzo se resuelve en días, mientras que el sobreentrenamiento en semanas o meses. Pero además generan un montón de síntomas que no solemos asociar a estos esfuerzos. Cambios hormonales negativos como baja testosterona o cambios en los estrógenos, sobre todo en la mujer, mayor noradrenalina y cortisol dándonos más estrés y una mayor reacción frente a eventos que nos llevan a cambios de comportamiento, cambios en los aminoácidos y en los neurotransmisores como puede ser una reducción en los valores de serotonina o de dopamina, problemas musculares y óseos por el sobreesfuerzo, cambios de peso corporal o incluso una supresión del sistema inmune y más riesgo de muchas enfermedades. Así que comprendiendo que tu recuperación es crucial, no solamente para tu rendimiento físico, sino para una mejor calidad de vida y menos problemas de salud a futuro, veamos algunas maneras con las que puedes realmente determinar si tu cuerpo se recuperó o no correctamente y si estás en condiciones de enfrentar tu día al 100%. La primera medición que podemos usar fácil para saber si nos estamos recuperando o no es la frecuencia cardíaca en reposo. Esta es la cantidad de latidos por minuto que tenemos cuando estamos en reposo, cuando no estamos haciendo actividad física. El estrés, la deshidratación o un cuerpo que no se ha recuperado del ejercicio que hizo son todos factores que afectan a nuestra frecuencia cardíaca en reposo y en líneas generales un aumento de más del 5% de nuestra frecuencia cardíaca normal es un indicador de fatiga, de deshidratación o algún otro cuadro como una infección. Pero la frecuencia cardíaca es mucho mejor como indicador cuando la usamos para calcular algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ahora vamos a ver. El sueño es otro de los parámetros que podemos usar para evaluar nuestra recuperación. No solo porque levantarnos antes de tiempo durante la noche nos indica altos niveles de estrés, de cortisol y noradrenalina, que es algo fácilmente observable si un fin de semana no tenés horario para levantarte y no llegaste a dormir 8 horas, sino porque otros cambios como tu temperatura corporal, tu oxigenación en sangre y tu frecuencia respiratoria pueden afectar a tu sueño y hacer que lo sientas menos recuperador sin importar cuánto dormiste. Y obviamente estos parámetros cambian cuando tu cuerpo se está aún recuperando, pudiendo aumentar la temperatura corporal o aumentar la frecuencia de respiraciones que haces por minuto, que normalmente en el sueño debería ser más lenta que durante el día. Y esto es un círculo vicioso porque si me estoy recuperando de un entrenamiento intenso o de una enfermedad y descanso poco, voy a sufrir un mayor nivel de inflamación y voy a tener más riesgo de reincidir en una infección el día de mañana. Luego tenemos a la hidratación. El concepto es simple. Tus células necesitan agua para funcionar. Y si bien hay fórmulas que nos ayudan a entender cuánta agua tenemos que tomar, nuestras particularidades metabólicas pueden hacer que esa fórmula no nos sirva, que no haya una fórmula que le cierre a todo el mundo. Esto es algo común si nos pasamos el día hablando, si vivimos en un clima cálido o si hacemos ejercicio. Y como tanto tu ejercicio como tu recuperación van a sufrir si perdés hidratación, hay un concepto que siempre te va a ayudar a medir tu nivel de hidratación correcto y que es absolutamente crucial si sos un deportista de alto rendimiento, porque recordá que la pérdida de un 1% de agua corporal puede reducir tu performance física hasta un 10%. Y el concepto que te va a ayudar a medir tu nivel de hidratación es la gravedad específica de la orina. A esta gravedad específica se la compara con la del agua y a mayor es, mayor nos indica deshidratación. Una buena gravedad específica de orina está entre 1.005 y 1.015.
y niveles mayores a 1.020 ya nos indican un 1% de deshidratación. Esto es importante por varias razones. Primero, porque es único para tu situación personal y puede analizar un montón de variables que las mediciones de fórmulas normales de cuánta agua necesito tomar no pueden contemplar. En segundo lugar, porque cuando se mide en estudios previos a eventos deportivos, se suele encontrar que la mayoría de los deportistas ya estaban deshidratados antes de comenzar el evento, con lo cual obviamente su performance se redujo. Y en tercer lugar, porque se puede medir en casa con tiras reactivas, algo que no tiene sentido si estuve enfermo, pero que tiene muchísimo sentido si quiero aumentar mi performance deportiva y la velocidad a la que me recupero. Y la última de las mediciones que podemos hacer sin un análisis es a mi modo de ver la más importante, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este factor merece su video propio porque realmente es el mejor modo que tenemos hoy de evaluar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso autónomo. Pero lo básico que tenés que entender es lo siguiente. Tu sistema nervioso tiene actividades que podés controlar, como levantar un brazo, y actividades autónomas como el latido de tu corazón. Tu sistema autónomo tiene una parte simpática que regula a la lucha y la huida, controlada por ejemplo por la adrenalina y que acelera tus latidos cardíacos, tu frecuencia respiratoria, y por otro lado tiene una parte opuesta que es la parte parasimpática, controlada por otro neurotransmisor llamado acetilcolina que frena normalmente tus latidos cardíacos. Cuando tenemos un balance constante entre estas dos partes de nuestro sistema nervioso, una parte le dice a tu corazón que lata más rápido y la otra que lata más despacio, ajustando constantemente la frecuencia de tus latidos a la necesidad del momento y dando lugar a una frecuencia cardíaca que constantemente varía. Esto es algo bueno y medimos esa diferencia entre un latido y otro en milisegundos. Y en líneas generales, más milisegundos es mejor. Si estás enfermo, vas a tener más de un tipo de actividad. Y si estás corriendo o levantando pesas, vas a tener más de otro tipo de actividad. Ambas situaciones te dejan sin recursos para hacer otra cosa. Por eso el equilibrio de este sistema autónomo es tan importante. Luego tenemos algunas sustancias que podemos, por ejemplo, medir en sangre que no usamos para el día a día, pero que sí podemos usar para evaluar cómo nos estamos recuperando en general a lo largo del tiempo y que nos ayudan a responder a una pregunta clave. ¿Podemos sostener el nivel de esfuerzo actual, el nivel de esfuerzo que estamos haciendo en nuestro día a día, o vamos a pagar un precio grave en unos años por agotar a nuestro cuerpo hasta este punto? Te voy a nombrar algunas de estas sustancias y es importante obviamente que entiendas que la lista que te voy a nombrar no es exhaustiva. Hay muchas sustancias que nos ayudan a entender si nuestro cuerpo se está recuperando o no. La proteína C reactiva es la primera de estas sustancias medibles en sangre. Es una proteína que se une a algo llamado fosfocolina en células que están muertas o que se están muriendo. Siempre está presente en sangre, pero aumenta muchas veces cuando estamos inflamados y obviamente va a aumentar después de un ejercicio intenso por todo el daño que yo fui generando en mi cuerpo. Esto no significa que esté mal. Pero si no nos recuperamos correctamente, esta proteína se mantiene elevada a lo largo del tiempo y algo que debería haber sido una inflamación aguda de la cual me iba a recuperar después de un esfuerzo se transforma en inflamación crónica. Además, si bien tenemos valores normales de proteína C reactiva, es importante que sepas que, dado que esta sustancia aumenta en inflamación, buscamos idealmente mantener los valores los más bajos posibles, porque hablan de menos inflamación. Luego tenemos a la hormona estimulante de la glándula tiroides. Esta hormona normalmente nos ayuda a producir más hormona tiroidea y se libera justamente cuando nuestro cuerpo percibe que la cantidad de hormona tiroidea es insuficiente. Por esta razón, las personas con hipotiroidismo que no fueron medicadas tienen niveles muy elevados de TSH. Su cuerpo está constantemente tratando de compensar este proceso. Pero mucho antes de esta situación podemos agotar a nuestra glándula tiroides y aumentar la TSH por varias razones. En primer lugar, por el estrés excesivo que aumenta los niveles de cortisol y de noradrenalina y dificulta el funcionamiento correcto hormonal, algo que es común en atletas de élite y en personal militar sometido a niveles de estrés brutal. En segundo lugar, el sobrecrecimiento bacteriano, que está generalmente causado por problemas digestivos estomacales, por ejemplo, una alteración del pH gástrico o por un exceso de consumo de hidratos de carbono. Y en tercer lugar, por una reducción calórica importante. A veces, en el afán de bajar de peso rápidamente, las personas dañan su metabolismo y el funcionamiento hormonal, dificultando el funcionamiento de la glándula tiroides, de la testosterona y de varias sustancias claves para tu bienestar a largo plazo. Todo esto nos indica que niveles elevados de TSH hablan de un funcionamiento tiroideo que no da abasto para sostener fisiológicamente lo que le estamos pidiendo al organismo. Y esto es un buen indicador como para repensar nuestros niveles de esfuerzo y repensar nuestros hábitos. Si aún así queremos hacer todo lo que estamos haciendo, necesitamos cuidar o mejorar nuestros hábitos como para tener la espalda fisiológica para soportar ese esfuerzo sin enfermarnos o perjudicarnos mucho a largo plazo. Por otro lado, tenemos hormonas esenciales como los niveles de testosterona en todas sus formas, libre, biodisponible y total, y al cortisol.
El cortisol elevado a lo largo del tiempo por un exceso de estrés se puede dar por muchas razones. Y el problema es que todas estas razones valen para acumular cortisol en tu organismo. Puedes aumentarlo porque dormís mal y tenés un mal ciclo circadiano, con una falta de sueño profundo. Puedes aumentarlo porque te excediste en el nivel de actividad física al que sometiste a tu cuerpo, más allá de si te recuperaste. Por ejemplo, un Ironman o un triatlón van a elevar el cortisol sin ningún lugar a duda. Puedes aumentarlo por una ruptura de pareja o un divorcio. Puedes aumentarlo por perder un trabajo, por problemas financieros, por todas las razones que te mencionaba al principio del video. Y además, puedes aumentarlo frente a una restricción calórica importante. De hecho, es uno de los mejores mecanismos en personas sin enfermedades para evaluar cuántas horas de ayuno podés hacer. Si el ayuno eleva tu cortisol a lo largo del tiempo, tenés que reducir la cantidad de horas de ayuno que haces. Todas estas sustancias que elevan el cortisol, a su vez lamentablemente reducen la testosterona. Esta hormona hace cosas diametralmente opuestas al cortisol. La testosterona te mantiene joven, protege tu salud cardiovascular, aumenta tu líbido, te ayuda a desarrollar músculo y a perder grasa. Por ende, la relación entre los valores de estas dos hormonas, a su vez, te ayuda a entender si te estás recuperando correctamente de un estrés o no. Y como el cortisol suele impedir el desarrollo de músculo y la testosterona suele promoverlo porque es una hormona anabólica, a esta relación entre las dos se le llama índice anabólico. Y lógicamente buscamos elevar los valores de testosterona y reducir el nivel de cortisol dentro de lo normal. Este es un punto clave no solamente para las personas que hacen ejercicio, sino para todas las personas que buscan alta performance en general. Estas personas, no importa si sos estudiante, deportista de alto rendimiento, emprendedor o simplemente alguien que busca alcanzar su máximo potencial, está más en riesgo que cualquier otro de tener un impacto negativo en esta relación entre las dos hormonas porque son gente que normalmente se somete de manera voluntaria a altos niveles de estrés y suele prescindir de todas las horas de sueño y hábitos que necesita para compensar realmente este daño. Todo esto no significa que no te tenés que esforzar nunca ni salir de tu zona de confort, pero hay algo que llamamos supercompensación, que busca justamente la resiliencia a largo plazo. Y para mejorar la capacidad de nuestro organismo de recuperarse frente a todo este estrés, tanto físico como mental, necesitamos salir de nuestra zona de confort, de recuperación, pero sin excedernos mucho. Te voy a dejar en la descripción los videos que indican cómo mejorar cada uno de estos puntos. Y el parámetro más fácil de usar en la vida cotidiana, a mi modo de ver, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hoy muchos accesorios miden la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la frecuencia con la que respiramos e incluso la variabilidad de la frecuencia cardíaca, permitiendo tener una referencia bastante importante de cuán recuperados estamos sin tener que hacer ningún tipo de análisis o medida más invasiva. Mi recomendación es que si podés, mires estos valores todos los días y evalúes el nivel de esfuerzo en base a estas mediciones. Si tenés una temperatura más elevada o más baja de lo normal, una variabilidad de la frecuencia cardíaca baja, una frecuencia cardíaca o una frecuencia respiratoria elevadas, tómate el día tranquilo y no trates de esforzarte de más o de romper récords personales. Porque todo esto indica que tu cuerpo no se está pudiendo recuperar como corresponde. Usa estos consejos para medir cuándo dar tu máximo y cuándo guardar tus reservas. Así podés mejorar tu calidad de vida y tu rendimiento sin agotarte ni perjudicar tu salud a largo plazo.